ver, voy a leer y ustedes me siguen mentalmente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Importante que mantengamos esta palabra bien sembrada en nuestro corazón. Voy a volverla a repetir porque es muy importante. Amén. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Aquí está una expresión que es realmente, yo creo que la clave de la vida en el reino. Suelten eso. La clave de la vida en el reino. Y esta palabra es una sola palabra. Es una sola palabra. Permanecer. ¿Cuál es la palabra? Permanecer. 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 Es la palabra. Mira que el Señor le dice bien claro a los judíos que habían creído en él. O sea que el primer paso, ¿cuál fue? Creer en él. Creer. ¿Creer en quién? En Cristo. En Jesucristo. En su salvación. En el propósito que lo hizo aparecer, venir a la tierra, nacer de mujer y entrar a cumplir la promesa que había sido dada por el Padre Celestial luego de que nuestros primeros padres habían caído. ¿Y cuál fue esa promesa? Venir a ser nuestro Salvador. Esa es nuestra promesa. Esa es la promesa y en esa promesa creemos. Pero no basta, por lo tanto, solamente creer. El creer nos hace ser salvos. Pero hay algo muy importante, y es que nosotros debemos permanecer. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de sacarnos, como sea, de esa promesa, de esa salvación, de esa cobertura, de ese amor que nos dio el Señor. Va a tratar de arrastrarnos. Ese es el objetivo del enemigo. ¿Y cómo nosotros lo vamos a evitar? ¿Cómo vamos a lograr que la cobertura nos siga cubriendo, su manto de protección divina siga estando sobre nosotros? Permaneciendo. Entonces, ¿cómo permanecemos? Y aquí es importantísimo porque el permanecer es la clave del triunfo dentro del reino. ¿Es la clave de qué? Del triunfo. De la victoria. De la Cristo victoria. ya obtuvo por nosotros, pero si nosotros no salimos de esa permanencia, no salimos de su victoria. Amén. Entonces debemos permanecer dentro. Por eso lo dice, le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿en qué? En mi palabra. Ahora, ¿en qué vamos a permanecer? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Esa es la principal cobertura que nosotros tenemos. En mi palabra, dice el Señor. En esta palabra. Muchos dicen, no, es que yo soy bueno, yo diezmo, yo le doy limón a los pobres. Eso los hace permanecer. No. En eso es que tenemos que permanecer. No. En nuestras acciones, en ser bueno, en cantar muchos versos. Yo tengo todo el día prendida la emisora. La emisora cristiana la tengo todo el día prendida. Eso ayuda a que nos sintamos bien y que nos dé gozo y que nos tengamos el recuerdo siempre vivo
de que nuestro Señor nos salvó, pero en lo que debemos permanecer es en la palabra del Señor. Esa es la que nos da la permanencia. Y eso nos hace verdaderos discípulos. Eso nos hace verdaderos discípulos. Entonces dice él, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una permanencia, Sí. nosotros vamos a ser discípulos del Señor, y si vamos a ser discípulos del Señor, estamos aprendiendo algo. Si somos discípulos, tenemos que estar aprendiendo algo. Amén. Permanentemente. Eso Sí. significa un discípulo. Un Amén. discípulo es el que está aprendiendo. Hay un maestro de las artes matemáticas, y entonces tiene unos discípulos, y los discípulos están aprendiendo las técnicas, la forma en que está llegando al conocimiento. Nosotros estamos aprendiendo algo muy importante, el reino de la eternidad. Nuestro maestro es Jesús, y nosotros somos sus discípulos. Y estamos llamados a ser discípulos a todas las naciones, a hacer que, como nosotros estamos aprendiendo a ser como Jesús, aprendiendo a ser Sin pecado. a actuar en la manera en que Jesús actuaba, en que Jesús se movía, en que Jesús ministraba, en que Jesús permanecía, nosotros estamos permaneciendo, estamos actuando, estamos aprendiendo a permanecer. Es decir, somos discípulos, permanezcamos en Él. Esa es la clave. ¿Y a través de qué? A través de su palabra. Esto trae una consecuencia, que a través de ello vamos a conocer la verdad. La verdad. Y si nosotros conocemos la verdad, no vamos a ser fácilmente engañados. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Del pecado. De las tinieblas. Maldad, de las tinieblas. Mire lo que sucedía allí con las personas que estaban allá, que recibían esto, que recibían esto y que no entendían muy bien. Incluso los que ya habían creído en Él, le respondieron de esta manera: linaje de Abraham somos. O sea, espérate un momentico, yo soy lo mejor, no tengo mucho que aprender. ¿Ya? Entonces, creemos, sí, de pronto que tú tienes una misión, que tú eres un gran profeta, etcétera, etcétera. Sí. Le digo, pero nosotros somos linaje de Abraham. O sea, ellos se pusieron muy altos para poder aprender. ¿Y qué es lo primero que uno tiene que hacer para poder aprender? Ser humilde. Tener humildad. Si no tenemos humildad en nuestro corazón, es muy difícil que un maestro nos pueda enseñar algo. Porque generalmente un gran maestro es una persona que no se presenta con gran pompa, con grandes atributos y decir, no, es que yo vengo con yo tengo estos títulos y estos máster, y como yo tengo todo esto, es que ustedes me van a tener que escuchar a mí. En el mundo eso es lo que se acostumbra. En el mundo se acostumbra a eso. Si tú tienes títulos, PhD, posgrados, máster, etcétera, 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 entonces ahí sí te pongo atención. Si no tienes eso, no me vengas a hablar, porque yo sé más que tú. ¿Ya? Y esa posición es una posición altiva, es una posición de soberbia que se ve mucho en el mundo. Sin embargo, ¿quién era Jesús? ¿Y por qué tenían sus reservas? ¿Por qué tenían sus reservas los judíos de su tiempo? Porque ellos decían, no, nosotros somos superiores al resto de la humanidad. Los demás son perros. Porque esa es la manera en que el pueblo judío se refería al pueblo gentil. Son perros. Ellos son perros. Ellos consideran, aún los que no han aceptado a Jesucristo, los que todavía
profesan la religión judaica, ellos consideran a el pueblo gentil, es decir, a nosotros nos consideran como perros. Ellos piensan eso, porque ellos consideraban que eran el pueblo escogido, el pueblo elegido, y que nadie más afuera de ellos podía recibir las bendiciones del Padre. Solamente quien se ceñía a las costumbres y a las maneras y a los manejos que la ley había impuesto y que las costumbres, la tradición judía le imponía. Y quien confesaba que quería convertirse en judío, primero era tenido a menos. Lo aceptaban, pero con ciertas restricciones. Y en segundo lugar, solamente hasta la tercera generación podían ser aceptados como pueblo judío. No los aceptaban antes, ¿ya? Porque la bendición estaba en ser judío y no en pertenecer al Dios poderoso y verdadero. Entonces ellos tenían esa altivez. Somos linaje de Abraham, así que no nos venga con cuentos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y yo les pregunto a estos señores hoy que le decían esto, en ese momento ellos eran esclavos de Roma, ¿sí o no? En ese momento ellos eran esclavos de Roma, no podían decirlo. Y fueron esclavos de Nabucodonosor, y fueron esclavos de Egipto, y fueron esclavos de muchos pueblos a su alrededor, y siempre el Señor estuvo librándolos. Amén, así es. Siempre el Señor estuvo librándolos. Alabado sea el Rey. Por lo tanto, si eran esclavos de otro que no fuera Dios, ¿permanecían o no permanecían? No. No estaban permaneciendo, porque la consecuencia de esa esclavitud se daba precisamente porque ellos se apartaban de Dios. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que sucedió en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Elías, el gran profeta Elías, cuando el pueblo se vio sometido a una mujer extranjera, que era Jezabel, y que se había casado con el rey Acab, que era un rey así, bueno, mija, lo que usted diga, sí. Si el pueblo de Israel ha de adorar a otros dioses, lo que usted diga, mijita. Y sometió, esclavizó al pueblo de Israel a través de 450 sacerdotes de Baal. Exterminaron a los sacerdotes del Dios vivo y solo quedaba el profeta Elías, de todos ellos. Y había además de esos 50 sacerdotes de la reina Acera, la reina del cielo, la reina del cielo. Hoy hay muchos sacerdotes de la reina del cielo en la iglesia tradicional, y estos se autodenominan marianos. Terrible, pero así es. Y todavía pregunta la gente, allá estos judíos preguntan, ¿y es que nosotros acaso somos esclavos? Sí lo era. Y tuvo que venir Elías. Y muchos siguen siéndolo. Y siguen siéndolo. Y tuvo que venir Elías en aquella época, antes de que Jesús viniera a libertar. Y tuvo que decirle, vamos a ver entonces quién es el verdadero Dios. Si el verdadero Dios, porque esto, óigalo bien, la permanencia es cuestión de reino y es cuestión de guerra. Sí, amén. Es cuestión de reino y cuestión de guerra. Y Elías, el único que permanecía allá en la antigüedad, tuvo que venir y decir, bueno, vamos a ver si su Dios es verdadero. Y también los de la reina del cielo, los sacerdotes de la reina del cielo. Y vino y les dijo, bueno, pongan ustedes allá su becerro, pero no le van a poner fuego. Y van a clamar a su Dios que encienda esa ofrenda que le están dando. Y mataron un becerro, lo desollaron, lo pusieron en pedazos, pusieron la leña debajo y empezaron a cortarse ellos mismos, a sajarse. Y grite, salte, haga maromas. Y duraron medio día y no pusieron nada. No pudieron, nadie le respondió. Y le gritaban, Baal, reina del cielo.
Y él convocó al pueblo, les dijo, ahora van a ver el poder del Dios verdadero. Y los convocó y puso la leña, puso el holocausto. Digo, ahora échenle agua a todo, llenen de agua todo eso. Y echaron cántaros sobre cántaros de agua, sobre cántaros de agua, tanto que en la zaja que había alrededor del sacrificio se llenó de agua. Y solo fue que levantara 5 minutos su mano en una oración fervorosa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dijo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios Todopoderoso, si tú me oyes y me has tenido como tu siervo y como tu profeta, te pido ahora que envíes fuego del cielo y que enciendas el holocausto para que todos estos que no saben, que han dejado de permanecer en ti, puedan reconocer que tú eres el Dios verdadero. Y el fuego descendió y consumió el holocausto, y las llamas de fuego lamieron aún el agua que estaba alrededor de la zanja. Amén. Y todo el pueblo dijo, Jehová es el Dios verdadero. Amén. Alabado sea el Señor. Por uno que permanecía, Amén. que fue el profeta Elías. Y ya ustedes saben lo que sucedió. Fueron sacados aparte, degollados los sacerdotes de la mentira, los sacerdotes que tenían la infamia y que tenían en esclavitud espiritual al pueblo de Israel. Ahora nosotros debemos tener en cuenta que siempre el reino de las tinieblas va a querer esclavizarnos. Y miren, porque es que el reino de las tinieblas, el enemigo es experto en imitar. Es experto en imitar, pero no lo puede hacer bien. No lo puede hacer bien. ¿Por qué? Porque el enemigo no ve la trascendencia y la superioridad espiritual de Dios, sino que pretende hacerlo a través de una organización. Entonces se sienten poderosos porque están organizados, porque llegan entonces y dicen en similitud a los reinos de esta tierra, a los reinos de este mundo, es que nos aliamos todos los senadores, nos aliamos todos los políticos y vamos a hacer chanchullo tras chanchullo, y quién nos quita de aquí si tenemos el poder. Así hacen los reinos de la tierra, así operan. Así operan los reinos de la tierra. De la misma manera opera el reino de Satanás. De igual manera. Mírenlo y cómo el Señor lo desenmascaró. Aquí lo vamos a ver en Mateo 12:25. Los que puedan buscar, búsquenlo. Los que no alcancen a buscar, escúchenme. 12:25. Escúchenme bien. Mateo 12:25. Dice cuando Cristo Jesús, nos vamos a ir al 12:24, cuando Cristo Jesús le sanó a un mudo, un endemoniado que era ciego y mudo. O sea, el demonio lo tenía tan esclavizado que lo tenía ciego y mudo. O sea, le tapó la vista. Y si vemos espiritualmente, cerrar nuestra vista es terrible, porque no vemos, si no vemos, no entendemos el mundo espiritual. Y el sordomudo le tapó el oído y el habla. Las dos principales, o sea, las tres principales puertas mediante la cual el poder de Dios entra a transformar una persona, que son el ver, el oír, que por el oír viene la fe, por el oír, y el oír la palabra, por el oír. Y por el oír la palabra se abre el oído espiritual. Viene la fe. Y el mudo, y la boca, o la expresión hablada, que es la de confesar. Y la palabra dice, para que todo aquel que crea de corazón y confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. Entonces, lo tenía esclavizado.
O sea, esclavizado hasta a su futuro. El enemigo no le permitía a ese hombre ser salvo. No le permitía la salvación. La maldad estaba ensañada sobre ese pobre hombre. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El ciego oía, veía y hablaba. Mírenlo bien. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, la gente vio con claridad lo que era. Y se hicieron la pregunta correcta. ¿Es este el Salvador? ¿Es este el reino de David? Le apuntaron a lo que era. No apuntaron a lo que era. Y los fariseos, dicen más, los fariseos al oírlo decían, miren cómo es la justificación que el enemigo pone en los corazones que no se han convertido para que no se conviertan. ¿Cómo es el engaño? Y le puso que pensaran esto. Decían para dentro de su ser, decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, ¿qué hicieron? Una blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, moviéndose en Jesús, hizo que este hombre fuera realmente libre y dispuesto para recibir la salvación. Y esto decía, eso es por Belcebú, eso es por Satanás, blasfemando el Espíritu Santo. Y miren lo que responde Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido, esto es una cuestión de reino, lo que estamos hablando hoy, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Todo reino dividido contra sí mismo es ¿qué? Asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuando está hablando de la casa o de la ciudad, está hablando de personas. ¿Sí? Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo pues qué? Permanecerá su reino. O sea, el enemigo también entiende la importancia de permanecer. Pero la forma en que Satanás lo hace es a través de una organización. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? Es a través de una organización de clérigos bien poderosa, luego vienen encima los obispos, y más encima vienen los arzobispos, y encima vienen los cardenales, y encima de ellos está el